Empezamos con la segunda parte del curso, nueva carpeta. Así es que continuaremos con el tema del Evangelio según San Juan hasta finales de agosto. Así que vamos a tener un buen tiempo para seguir escuchando, estudiando la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del capítulo 7 en esta charla. Y quisiera que notemos que además del tema central del libro, que es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, Juan en este capítulo 7 nos va a confrontar a la humanidad, al hombre, ante la persona de Jesús. ¿Cuál va a ser la reacción del hombre ante la persona de Jesús? Y te debe desafiar a ti y a mí para que nosotros pudiéramos pensar cuál es nuestra actitud y nuestra reacción ante la persona del Señor Jesús. A lo mejor tú tienes una idea, ¿verdad?, de lo que significa seguir a Jesús, o de lo que significa ser seguidor de Jesús, ser creyente. Y vamos a ver a la luz de este capítulo algunas personas, algún grupo de personas, cómo respondieron ellos, y preguntarnos si tal vez nosotros quizás no estamos entendiendo el seguir a Jesús así, un poco distorsionado. Así que tenemos el desafío de Dios en esta mañana de poder analizar la palabra de Dios y ver a través de ese ejemplo negativo de la mayoría de los del capítulo 7, cómo estamos nosotros, cuál es la actitud de nuestro corazón. Les invito a orar. Querido Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos nuevamente a la luz delante de tu palabra y rogamos que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a nuestro corazón y que el estudio de tu palabra, Señor, esté no solamente llenando nuestra mente de información, sino que nuestra vida, nuestro corazón responda, Señor, a esa instrucción, a esa dirección que tú nos das, y que nuestra vida pueda reflejar que en verdad somos seguidores del Señor Jesús. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. El capítulo 7 empieza con una frase muy interesante. Juan capítulo 7 dice así: después de estas cosas. Y la pregunta es, ¿cuáles cosas? Tal vez pudiéramos pensar que las cosas que se mencionaron en el capítulo 6. Y déjenme decirles que no. Es interesante que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 pasaron aproximadamente 6 meses. El Señor Jesús en el capítulo 6, cuando habló acerca del pan, que Él es el pan de vida, y cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, o hizo la multiplicación de los panes, el milagro, y después dio un discurso acerca de Jesús es el pan, eso duró 1 día y medio. O sea, ese suceso del capítulo 6 fueron solamente 2 días en la escena histórica, en la cronología de la vida de Jesús. Sin embargo, el versículo 1 dice pasadas estas cosas. Ahora es interesante, ¿por qué decimos que pasaron 6 meses aproximadamente? Si me acompañan a ver el capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? 6:4. ¿Y estaba qué? Cerca de la Pascua. La Pascua era en el mes de Nisan, es decir, no en la marca del automóvil. El mes de Nisan es el mes de abril, ¿de acuerdo? Y vamos al capítulo 7, versículo 2. ¿Estaba cerca la fiesta de qué? De la de los tabernáculos. Y esa fiesta se realizaba en el mes de Tisri, es decir, en el mes de octubre. Por eso habían pasado aproximadamente 6 meses. ¿Qué hizo Jesús en esos 6 meses? ¿Con quién estuvo? ¿Con quién estuvo? Con sus discípulos. Y ahí, estando con sus discípulos, invirtiendo 6 meses, sin lugar a dudas, pudieron haber platicado muchas cosas, con el propósito de que los discípulos pudieran crecer y madurar en la vida espiritual. Y
creciendo gradualmente en su conocimiento de la persona de Jesús. Y eso nos desafía a nosotros, porque nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Jesús. Debemos crecer en su persona, debemos de crecer como creyentes. El Señor invirtió esos 6 meses, ¿de acuerdo? 6 meses pasaron aproximadamente. Ahora, parece ser que en la Pascua que menciona el capítulo 6, versículo 2, que vendría siendo la tercera Pascua en la vida ministerial de Jesús, parecía ser que Él no asistió. Ahora, esta fiesta, la de los tabernáculos del capítulo 7, nos va a presentar quizás la invitación más maravillosa del libro de Juan. Una invitación preciosa. Según Josefo, un historiador judío, la fiesta de los tabernáculos era quizás la fiesta más llamativa para Israel. Era la fiesta más atractiva para el pueblo. Y vaya, estamos hablando de que la Pascua estuvo 6 meses antes, o estaba 6 meses antes. Así que en esta fiesta de los tabernáculos vamos a ver el ofrecimiento más maravilloso del Evangelio según San Juan. Si alguno tiene sed, dice, si alguno tiene sed, capítulo 7, versículo 37, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Y sabe, quizás para usted y para mí no tiene mucho significado esto, pero cuando entendemos el trasfondo, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha significancia. Ahora, ante esta invitación, ¿cuál es la respuesta que da el hombre? ¿Cuál es la reacción de las diferentes personas que participaron en esta escena del capítulo 7? Vamos a ver algo muy interesante y nos vamos a llevar una lección muy objetiva para nosotros. Y podemos preguntarnos cómo estamos nosotros en la percepción de la persona de Jesús. En primer lugar, podemos ver a un grupo muy exclusivo, se consideraban muy selectos y exclusivos, que eran los gobernantes de Israel. Los gobernantes de Israel lo conformaban los sacerdotes, los fariseos, ¿no? Y los escribas. Era un grupo muy selecto, muy cerrado, y hasta entre ellos había ciertos conflictos, pero cuando se trató del tema de Jesús, se unificaron todos. Había conflictos entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos generalmente eran el orden sacerdotal. Entonces, los fariseos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, y los fariseos sí. Por lo tanto, al ser de la élite del sacerdocio o los saduceos, había ciertas fricciones con los fariseos. Pero cuando se trató del tema de Jesús, se confabularon todos al unísono para ir en contra de él. Ahora, el primer grupo que queremos ver y la primera reacción manifiesta ante la persona de Jesús es la de los gobernantes de Israel, fariseos, saduceos y escribas. ¿Cuál fue la actitud? Vayamos rápidamente a ver algunos pasajes. Versículo 1, la última parte, que dice acerca de los líderes de Israel. Los judíos, cuando vemos los judíos generalmente en este capítulo, o en el Evangelio según San Juan, siempre vamos a entornarnos o a vernos en el lado de los gobernantes de Israel, no del pueblo en general, de los líderes de Israel. Entonces los líderes de Israel, ¿qué dice? Querían matarlo. Versículo 11. Y le buscaban, o sea, en el momento después de que Jesús sube a la fiesta, dice, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Qué les suena esa expresión? ¿Dónde está aquel? Desprecio, ¿verdad? Hablando de una manera despectiva. ¿Dónde está aquel? Ellos tenían una actitud hostil ante el Señor Jesús. ¿Dónde está aquel? Otra expresión, acompáñenme por favor, si allá en el capítulo 7 igual, verso número 15. ¿Cómo sabe letras sin haber qué? Sin haber estudiado. O sea, en aquel entonces un estudioso rabínico tenía que pasar bajo ese régimen de tener algún maestro particular. ¿Se acuerdan de uno de los más grandes maestros de Israel? Gamaliel era uno de ellos. Entonces los rabís se colocaban en ciertos lugares
impartía sus clases y todas las personas que querían conocer las Escrituras tenían que ir a los pies de ellos y estudiar con ellos. Así que había varias escuelas rabínicas y varios maestros. Entonces todos aquellos que podían decir que conocían las Escrituras era porque pasaron bajo las enseñanzas de ¿quiénes? De los rabinos. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿de dónde tiene tanto conocimiento si no es una persona estudiada? Ahora, ¿cuál es el concepto de los judíos o de los líderes judíos para aquellos del vulgo? ¿Cuál era la actitud? ¿Se imaginan? Vayamos al capítulo 7, verso número 49. Mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice es? Maldita es. Ese era el concepto de los líderes de Israel para las personas del vulgo, los que no estudiaban ante los pies de los rabinos. Así que ellos se preguntaban, ¿de dónde saca tanto conocimiento si no es una persona estudiada? ¿Se dan cuenta la actitud? Ahora, no contento con esto, vayamos al versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron ¿qué? Alguaciles para que les prendiesen. Enviaron alguaciles, soldados del templo, para prenderle. Y es curioso que aquí saduceos y fariseos están de acuerdo en apresar o en aprender a Jesús. Esa es la actitud de ellos. Y continuamos, versículo 47 y 48. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe nada, ¿qué dice? Maldita es. ¿Qué notan en estos hombres? Los que se suponía eran los que guiaban a Israel. Orgullo, jactancia, desprecio ante aquel maestro, ante el Señor Jesús, que los había confrontado con su realidad, que les había desnudado de que ellos no eran lo que pretendían ser. Ahora, lo más triste de todo esto es lo que menciona el versículo 52 de estos líderes de Israel. Dice el versículo 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ante una alusión que hizo Nicodemo. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea, ¿qué dice? Nunca se ha levantado profeta. Y ellos definitivamente estaban equivocados, porque sí había profetas, ¿verdad? De Galilea. Y Jonás era de Galilea. Probablemente Nahum era de Galilea. Quizás Elías era de Galilea. ¿Sí se dan cuenta? ¿Conocían las Escrituras? No. Ellos habían entendido mal las Escrituras. Las ignoraban completamente en muchos de los puntos importantes. Y habían colocado las tradiciones como algo supremo y superior por encima de las Escrituras. Así eran estos hombres. El versículo 1, cuando dice la Escritura que querían matarlo, el querer matarlo no es que se levantaron X día, al día siguiente que le conocieron y dijeron vamos a matar a Jesús. Todo fue gradual, ignorando las Escrituras, asumiendo una actitud negativa con las Escrituras, siendo confrontados por el Señor con su realidad falsa e hipócrita, mostrarles que ellos no eran lo que pretendían hacer creer que eran. Así que fueron alimentando rechazo, desprecio, al punto tal que en sus corazones se habían propuesto matarlo. Esa es una reacción ante el ofrecimiento de aquel que más adelante mencionó, el que tenga sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es una actitud, rechazo absoluto. Hoy día habrá gente que rechaza absolutamente al Señor, como esos hombres. Así es. Ahora, este es un grupo y podemos decir, bueno, yo no soy tan fariseo, no soy como los fariseos, no lo rechazo abiertamente y siendo muy confrontativo con él.
no hay odio ni amargura.